¿Quién no ha sentido en algún momento la sensación de estar siendo observado? ¿Quién no ha tenido a veces la sensación de ver en casa una extraña sombra que, ajena a todo, cruza de lado a lado el pasillo y se pierde entre las paredes? ¿Quién no ha escuchado en el silencio de la noche algún extraño y lejano susurro que no sabe de dónde viene? Sí, estas cosas pasan, aunque dependiendo de nuestro criterio y forma de pensar, unos creen que son fantasmas y otros ilusiones ópticas o quizás el vecino de al lado. Pero ¿y si ninguno de ellos estuviera acertado? ¿Y si no habláramos del vecino de al lado, los muebles crujiendo, ni mucho menos de fantasmas? ¿Y si todos estuviéramos equivocados? Pues parece que la ciencia, que hoy avanza una barbaridad, y algunas agencias gubernamentales podrían tener respuesta a estas y a otras muchísimas cosas que hasta este momento no tenían demasiada explicación. Parece que la ciencia y dichas agencias gubernamentales han indagado a fondo, eso sí, siempre en secreto, sobre la procedencia de algunos fenómenos paranormales y podrían haber dado con la solución. Solución que pasaría también por resolver casos de extraños e inquietantes desapariciones de personas, e incluso de apariciones fuera de tiempo y contexto, no solo ya de personas, sino también de objetos, entre los que podríamos incluir los tan traídos y llevados ovnis. Pero por supuesto, y como ya viene siendo la tónica habitual, nos mienten y se guardan para sí los descubrimientos llevados a cabo. Descubrimientos que, por supuesto, podrían cambiar no solo la forma de pensar, sino a la humanidad al completo tal y como la conocemos. Y lo peor de todo es cuánto han desacreditado a todos cuantos pensábamos de forma distinta. Pero no lo han hecho solo con ciudadanos de a pie. Lo han hecho con científicos de peso y de renombre, echando en saco roto, aparentemente, toda teoría que se saliera de la establecido. Y digo aparentemente, porque no es la primera vez que mientras por un lado tachan de loco y excéntrico a un científico, por otro hacen suyas sus teorías y conclusiones para utilizarlas en el momento que más convenga a sus planes e intereses. Y mientras llega ese propicio momento, le ponen el sello del top secret, para que, como siempre, la verdad no salga a la luz hasta que ellos lo consideren necesario. Por eso, y como siempre, esta noche desde Luces y Sombras intentaremos levantar un poco el velo de ese alto secreto. Intentaremos nuevamente sumergirnos en ese mar encrespado del misterio y la conspiración. Intentaremos, en fin, barajar hipótesis y teorías que nos conduzcan a la verdad, que nos conduzcan a saber no solo si existen otras dimensiones, sino a saber si seres dimensionales están visitando la nuestra, e incluso si nosotros podríamos ser también visitantes. Tema controvertido, tema desde mi punto de vista impresionante para tocar, para hablar de él, para sacar hipótesis, teorías, opiniones, porque
tiene mucha amiga porque de alguna manera solo los científicos y, como decía en la introducción, algunas agencias gubernamentales saben si esto puede ser real o no puede serlo. No el hecho de que existan otras dimensiones, que parece que eso ya está más que probado, sino el hecho de que esas otras dimensiones puedan estar interactuando con nuestro mundo. Se ha hablado de la existencia de nuestros contrarios, por llamarlo así, de aquellos que pertenecen a lo que podríamos llamar también, entre comillas, la antitierra, que ocupa el mundo de la antimateria, por decirlo de alguna forma. Y sin embargo hay pautas en el comportamiento humano que nos demuestran que podemos estar coexistiendo con otros mundos dentro del nuestro. Como por ejemplo, y eso ya lo decía yo en la introducción, esa sensación de que hay alguien detrás de nosotros que nos está observando, darnos la vuelta y no ver a nadie. Escuchar una voz que incluso puede pronunciar hasta nuestro nombre, girarnos efectivamente y que no haya nadie. Yo creo que experiencias de este tipo, creamos o no creamos en ellas y les demos después la explicación que queramos darle, este tipo de situaciones yo creo que prácticamente todos las hemos vivido en algún momento. Dicen que desde nuestro planeta podría haber acceso a las otras dimensiones, y cuidado, porque en algunas ocasiones estos accesos, según dicen algunos, podrían estar incluso dentro de nuestras mismas casas. Dentro de nuestras mismas casas podrían haber eso que se denominan puertas dimensionales. No dentro de todas, dentro de algunas casas. Los científicos encuentran difícil explicar de manera satisfactoria qué conecta el universo físico con la realidad. En el intento de hacerlo se ha ido perfilando una teoría del todo, que supone al cosmos constituido por una unión de campos continuos y fuerzas que comprenden información a la vez que energía. Los hindúes llaman a todo esto, crónica akasha, un término sánscrito que expresa una memoria cósmica, donde lo que hacen es parecer que se fijan todos los acontecimientos del universo como una especie de gigantesco disco duro. Ellos lo llaman crónica akasha, pero yo me imagino que de lo que están hablando también es de lo que podríamos llamar también archivos akáshicos. Sí. Esos archivos donde supuestamente estaría todo el conocimiento, no solo de la humanidad, sino de todo el universo. Podemos pensar que esto de la crónica akasha o de los archivos akáshicos es algo que es cosa de cuatro, por decirlo de alguna manera. Cuatro pirados. De cuatro pirados, de iluminados, de este tipo de personas, ¿no? Sin embargo, esta hipótesis ha sido sostenida o barajada, por lo menos en su momento, por estudiosos de física nuclear como William Crookes o científicos de la talla de Sir Oliver Lodge. Es decir, no estamos hablando de unos cualquiera, estamos hablando de científicos de gran talla que en un momento determinado bien la han dado como válida la hipótesis o bien la han barajado por lo menos. Otro que especuló sobre todo este tipo de historias fue Albert Einstein. Albert Einstein especuló sobre la posibilidad de la existencia de un universo paralelo. Un universo paralelo realmente es una realidad alternativa que coexiste en diferentes líneas temporales. Un grupo específico de universos paralelos se denomina multiversos, aunque este término también se puede utilizar para describir los posibles universos paralelos que constituye la realidad. Bueno, la teoría de Einstein reconoce las posibilidades de otras tierras, es decir, de otros planetas Tierra en universos paralelos, al igual que reconoce que los seres humanos de las otras realidades podrían parecer tan humanos como nosotros, pero con diferentes niveles de conciencia. Los seres humanos en universos paralelos, por ejemplo, en países altamente desarrollados de conciencias espirituales, podrían estar viviendo una especie de utopía. Es decir, podría haber un universo paralelo
donde las personas estuvieran tan altamente desarrollados a nivel de conciencia que vivirían lo que a nosotros nos podría parecer algo realmente utópico por completo. Por el contrario, también podría existir tierras sin vida, porque a lo mejor resulta que se habrían autoaniquilado. La población de esa tierra podría haber llevado a un gran cataclismo, a un gran, vete tú a saber qué, que acabó con toda la población de esa tierra paralela, por decirlo de alguna manera. Y también Einstein decía que en algún otro universo paralelo podrían existir seres humanos impulsados por un ego puro, duro, salvaje, donde el libre albedrío humano habría sido reemplazado por el control total. Esto me suena más. Esta tierra alternativa de la que hablaba Einstein tendría una tecnología muy desarrollada para hacer cumplir un régimen totalitario, con una necesidad de conquistar otros reinos, en una especie de agenda expansionista, por decirlo de alguna manera. Es decir, que en una tierra paralela, ese nuevo orden mundial que intentan instaurar aquí podría haber sido instaurado ya con un control total y férreo sobre la población, y ahora podrían estarse expandiendo en busca de nuevos territorios de conquista, por decirlo de alguna forma. Se supone que los universos paralelos se consideran precisamente paralelos porque en principio no hay forma de llegar a ellos. Es decir, las líneas paralelas nunca se cruzan, sino que se alargan hasta el infinito. Pero parece ser que en ocasiones sí que podríamos atravesar las barreras de las dimensiones por medio de lo que se llama el puente de Einstein-Rosen, o más comúnmente conocido como agujero de gusano. Pero hay que tener en cuenta que el viaje a través del continuo espacio-tiempo podría tener incluso efectos negativos en la persona, podría hacernos envejecer o incluso podría destruirnos por completo, sin olvidar que al llegar a la dimensión alternativa no recordaríamos cómo habíamos llegado allí ni para qué estábamos allí. Es decir, apareceríamos de repente en otra dimensión sin ser conscientes de que estábamos en otra dimensión, ni que habíamos llegado allí, ni nada que se le parezca. Quizás fuera recordado como un sueño. Probablemente podría ser recordado como un sueño, esa otra vida que habríamos vivido hasta ese momento. Tener atisbos, ¿no? De ese, no recordar por completo, pero sí tener atisbos de esa vida, y quizás en eso incluso podría basarse, se me ocurre ahora, podría basarse hasta el tema de la reencarnación, de la que hablan muchos. O de la precognición. Tener sueños lúcidos. Los déjà vus, la sensación de que eso ya lo has vivido, de que ya has estado en ese sitio. Sí. Cualquier cosa de estas podría ser explicada de esa manera también. Como veremos, el tema de las dimensiones y el tema de los seres dimensionales da para explicar, al menos en un principio, muchísimas cosas de las que se consideraban dentro del mundo del esoterismo o de la fenomenología paranormal. Podría explicar muchas cosas. Bueno, sin embargo, algunos científicos, ya lo hemos dicho, tienen la creencia de que realmente puede existir un universo paralelo. De hecho, podría haber un número infinito de universos paralelos, y lo que ha pasado es que nos ha tocado vivir en este. No en otro, sino en este. Estos universos, los científicos creen que existen incluso a menos de 1 milímetro de distancia de nosotros. Sí, sí. Es decir, que ahora mismo, donde yo estoy sentada, puedo tener a menos de 1 milímetro alguien de otra dimensión que esté sentado en un sitio quizá parecido a este. ¿Y quién te dice que, por ejemplo, no existe un mundo como podemos ahora mismo estar imaginando el nuestro? O sea, el nuestro está lo que conocemos y lo que imaginamos, o lo que intentamos descubrir. ¿Por qué, por ejemplo, no hay un mundo como este, qué sé, dentro del ojo de una cerradura, por ejemplo? Por ejemplo. Sí, es como podría nombrar objetos donde podría haber mundos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno, pues resulta que los psíquicos e investigadores paranormales han teorizado durante muchísimo tiempo sobre la existencia de universos paralelos. Incluso se han aventurado a especular que pueden existir portales en ciertas zonas
que permitan a ciertas entidades viajar a nuestra dimensión. Estas entidades podrían ser espíritus, o sea, lo que se conoce como espíritus, sí, o fantasmas, o demonios, o incluso extraterrestres. Es decir, esta teoría no es nueva, es nuevo lo que a las conclusiones a las que la ciencia está llegando de alguna manera, pero no es nueva la hipótesis que se barajaba tanto desde el ámbito científico como desde el ámbito de la investigación paranormal, en la que ya se hablaba de la posible existencia de este tipo de portales dimensionales por los que podrían pasar este tipo de entidades. Los portales se pueden encontrar en lugares concretos, en todo el mundo además. No es la primera vez que hablamos de las puertas estelares o de las Stargates como método, como forma de portal dimensional, como puede ser la de supuestamente la que está en el Golfo de Adén, como podríamos estar hablando del Triángulo de las Bermudas, como podríamos estar hablando del Triángulo del Diablo, en fin, todas esas zonas donde existen esas anomalías, además electromagnéticas tan importantes, y donde además se producen extrañas apariciones y desapariciones. Sí, sí. Se han hecho fotografías donde hay gente que ha pensado que podían existir esos portales dimensionales, y los resultados obtenidos han sido sorprendentes, porque se ha visto niebla, una extraña niebla en un día totalmente despejado y sin haber niebla en ningún sitio. En la foto, sin embargo, aparece niebla, orbes, que son esas extrañas esferas luminosas que a veces salen en las fotografías. Cuidado, desde mi punto de vista, el 90% del 95% explicables totalmente. Pero queda un tanto por ciento pequeño, pero queda de orbes que no tienen una explicación. También se han encontrado en las fotografías rayas, figuras, objetos extraños, y las personas han explicado que los testigos han explicado pues tener sensaciones extrañas, como puede ser escalofríos, como puede ser incluso la sensación de mareo, de encontrarse un poco como si incluso algunos lo describen como si no fueran ellos. Incluso hay personas que han hablado de que tenían la sensación de estarse como desdoblando. Sí. Vale, quizás estaban demasiado cerca de esa puerta dimensional y por eso notaban ese tipo de efectos. Bueno, muchos expertos en lo paranormal apuntan a que el contacto con entidades, espíritus, fantasmas, incluso extraterrestres, podría ser debido a una interconexión de diferentes dimensiones en el espacio-tiempo. Bueno, está claro que los mundos paralelos han sido y siguen siendo un enigma que aún no está esclarecido. Han dado lugar a infinidad de conjeturas, dentro de las que se han vertido diversas opiniones de científicos, pero no solamente de científicos. Tenemos personas que han hablado sobre el tema de los mundos paralelos. Tenemos gente como escritores, como poetas, incluso filósofos, que pueden haber hablado en un momento determinado sobre la existencia de mundos paralelos. Tanto las desapariciones instantáneas de personas dentro de sus propios hábitos, de su propio entorno, como las apariciones inesperadas, incluso a veces terroríficas, de seres que surgen de ese mundo, nos dan pauta de que existe una gran posibilidad de que vivamos, de que coexistamos, ¿no?, con una serie de universos paralelos desde donde este tipo de entidades o este tipo de personas, porque a lo mejor no son más que personas normales y corrientes, simplemente que viviendo en otro plano. Pero bueno, es una de las posibilidades. Y hablando de esas apariciones y esas desapariciones misteriosas, muchas pueden ser las causas por las cuales hay cientos de personas que desaparecen a diario, está claro. Algunas desapariciones, las más inexplicables, suelen generarnos un estado de malestar, ¿no?, porque no sabemos qué ha ocurrido con esa persona. Lo tenemos en casos normales y corrientes, que es verdad que el 90, el 95, el 99% acaban siendo, por desgracia, bien asesinatos, bien secuestros, bien algún tipo de tipo de historias. Sí. Pero
hay algunas que están totalmente sin resolver, personas que han desaparecido, de las que nunca más se ha vuelto a saber nada, de las que no se tiene la más mínima pista de dónde pueden estar. Y bueno, hay gente que piensa que esto puede explicarse porque esas personas de alguna manera, queriendo o sin querer, sabiendo o sin saber, han podido dar ese salto dimensional y haber atravesado algún tipo de portal. Como yo les estaba diciendo, a veces la gente que desaparece no se encuentra nunca, y es cuando entonces el misterio se hace más grande, a veces dando pie a teorías plausibles y otras veces se les da una razón paranormal, desde asesinatos, secuestros, abducciones extraterrestres, viajes en el tiempo perdón, o incluso a otras dimensiones. Ahí yo les voy a contar algunos casos, porque hay algunos casos que son realmente impresionantes e impactantes. Y hay varios acontecimientos, varios casos que nos señalan en ciertas oportunidades los accesos a otras dimensiones. O por lo menos eso es lo que mucha gente es lo que cree. Hay un caso que se produjo el 21 de mayo del año 1974 en Bogotá, en Colombia, en el que un autobús con 67 pasajeros, entre estudiantes y profesores que se encontraban en viaje de estudios bajo la dirección del profesor Ricardo Espinosa. Bien, pues ese autobús con 67 pasajeros se desvaneció en plena carretera entre Tulcán, en Ecuador, y Pasto, en Colombia. Nunca más se supo, ni del autobús, ni de las 67 personas que viajaban en él. Ya. Por otro lado, en Keyton, Inglaterra, el 21 de diciembre del año 1620... Nos vamos muy atrás ahora. Los pobladores de esa villa, de esa pequeña ciudad, este caso es muy curioso, presenciaron una batalla 22 años antes de que esta ocurriera en la realidad. Se trataba de la batalla de la colina de Edge, librada el 23 de octubre de 1642 y protagonizada por las tropas del ejército real de Carlos I. Cuando la batalla cesó, los pobladores, que en ningún momento corrieron peligro, es decir, ellos lo veían como si fuera algo, pues como un cine, por ejemplo, vieron como esos ejércitos se desvanecían sin dejar rastro. 22 años después se produjo realmente esa batalla, y en ese mismo sitio. No, además es que esto daría mucho juego, ¿eh? Sí, para muchas cosas. Porque aquí estamos hablando de presente y pasado. Sí, y futuro. Y futuro. Es decir, ¿y esto qué quiere decir? ¿Que el futuro no se puede cambiar? ¿Estamos predestinados? No lo Eso sé. ya no es para hoy, ya lo sé. No, y además es una pregunta muy difícil de contestar. Bueno, sigo con los casos. Nos vamos un poquito más cerca, al año 1890. Era el día 24 de diciembre y Tom Lerch estaba pues celebrando la Nochebuena con su familia. El lugar donde ocurrieron los hechos era South Bend, en el estado de Indiana, en Estados Unidos. Bueno, la familia se estaba preparando para la tradicional cena de Navidad. Vivían en una finca, en una especie de granja, y solamente faltaba un detalle para comenzar con esa cena, ¿no? Y era traer agua fresca del pozo que se encontraba en el exterior de la casa. Bueno, pues Oliver, el hijo de los Lerch, de 20 años de edad, fue a buscarla. Transcurrieron varios minutos cuando la familia que se encontraba en el interior de la casa escucharon una especie de alarido, una especie de grito escalofriante. Y a pesar de que era un grito, reconocieron el tono de voz del hijo de Oliver, ¿no? Entonces toda la familia salió desesperada a ver qué era lo que había ocurrido, que si había sido un accidente, si había pasado alguna cosa, le había pasado alguna cosa al hijo, ¿no? Bueno, pues no vieron nada en absoluto. El pozo se encontraba a 20 pasos de la casa. Sin embargo, no vieron nada en absoluto. Pero sí oyeron una voz que decía: auxilio, estoy atrapado, no encuentro la salida. Bueno, el padre, imagínate, histérico, perdido. El hijo no estaba a la vista. No. El padre dijo: ¿dónde estás? Y la voz del chico, que venía aparentemente de una zona muy lejana, se escuchaba como muy lejos,
dijo textualmente: «No lo sé, padre, no conozco a nadie, estoy ya muy lejos de ahí, sálvame». Curiosamente, esa noche del 24 de diciembre había estado lloviendo, de tal manera que la tierra estaba húmeda y las pisadas de este chico, de Oliver, eran claramente visibles, pero no llegaban al pozo de agua. Se perdían de repente a mitad de camino entre la casa y el pozo. No. De Oliver Lerch no se supo nada más, salvo un detalle curioso. Las hermanas de Oliver, al acercarse al lugar del suceso, escucharon la voz de Lerch hablando en un idioma desconocido y como si se encontrara a muchísima distancia. Con lo cual, bueno, hay gente que ha estudiado en profundidad el caso y que se plantea si por una casualidad en esa zona, en ese espacio concreto, podría existir algún tipo de puerta dimensional que hiciera que este chico, que Oliver, desapareciera. Se plantean el tema de una puerta dimensional, pero yo este caso lo recuerdo de hace muchísimo tiempo y lo recuerdo dentro del tema OVNI. Cuando se hablaba de que Oliver Lerch podría haber sido abducido por extraterrestres en un momento determinado. Sin embargo, parece que conforme pasa el tiempo cobra más fuerza la teoría de que este chico lo que pudo fue encontrarse de golpe con una puerta dimensional, pasarla sin ser consciente de que la estaba atravesando y haber acabado en otra dimensión. Bueno, es muy curioso cómo hay casos que antes se encuadraban dentro de la fenomenología OVNI y como ahora, en un tiempo más moderno, en un tiempo en que quizás tenemos más datos o quizás más teorías, más hipótesis, se empiezan a encuadrar quizás dentro de otro tipo de tema distinto al del fenómeno OVNI. Bueno, nos venimos un poco más cerca, tanto en el tiempo como en el espacio, porque nos vamos a ir a Toledo a recordar un extraño episodio ocurrido en San Martín de Montalbán. Vamos a contarles un caso que es narrado por una testigo de una avanzada edad y natural del pueblo toledano de San Martín de Montalbán, que además contaba con temor un hecho insólito que había vivido cuando ella era niña. Por aquel entonces era costumbre, en la época de verano, que las familias permaneciesen junto al ganado, en las casas en las granjas, ¿no? De tal modo que una noche, alrededor de las 2 de la mañana, mientras la familia dormía tranquilamente, un burro que estaba amarrado en el exterior de la casa comenzó a ponerse nervioso, a agitarse. El ganado poco a poco comenzó a inquietarse también de una forma un poco extraña, poco común. La historia que se produce es muy extraña, es decir, es raro que los animales se pongan así a menos de que algo esté sucediendo, no es porque sí. Entonces el padre de la familia, el cabeza de familia, que conocía perfectamente cómo se comportan los animales, no atribuyó lo que estaba ocurriendo a la proximidad de alimañas de otros animales, que era lo más normal que podía ocurrir. Digamos que el padre de familia notó algo que le causó extrañeza, porque a pesar de que era un comportamiento nervioso, no era el comportamiento normal de los animales frente a un ataque pues de un zorro, frente a algo por el estilo, ¿no? De tal manera que salió precipitadamente al exterior pues con la escopeta en la mano, y detrás de él toda la familia salió también. Para su mayor desconcierto, lo que pudieron ver fue, como a unos 50 metros de donde ellos se encontraban, a una extraña figura que caminaba totalmente indiferente a la presencia de toda esta familia, en dirección a donde tiempo atrás se emplazaba un pueblo, hasta que una epidemia obligó a trasladar a todos sus habitantes a la ubicación que tenía en ese momento. Lo llamativo era la descripción de este ser, en palabras de esa testigo, de una altura entre 2 y 3 metros, con forma antropomorfa, cuerpo translúcido y cabeza de animal. Eso fue lo que vio toda la familia en peso.
En fin. Es decir, palabras de la testigo, un ser de entre 2 y 3 metros de altura, con un cuerpo traslúcido y con una cabeza como de animal que caminaba sin prestar atención ninguna a la familia que había salido desesperada de la casa para ver qué ocurría. Seguimos en España y nos vamos a Cantabria. La geografía cántabra es prolífica en este tipo de encuentros. Y se han producido sucesos que a día de hoy tienen nombres y apellidos, como puede ser el caso de Miguel Ángel Ruiz y Margarita Cajiga. Hemos de situarnos en un tiempo que, en cuanto a paisaje, poco se diferencia del actual. Estamos en el año 1976, concretamente en el mes de julio. Ambos, Margarita y Miguel Ángel, regresaban a la pequeña población de Escalante, bien entrada la madrugada, procedentes de una gran factoría en la que ellos trabajaban, ¿no? Había una factoría que estaba pues a algunos kilómetros de su pueblo, de Escalante, y regresaban de madrugada hacia sus casas. Bueno, la niebla, como era casi habitual prácticamente todos los días, ya se había apoderado de toda la zona y las luces de los faroles incluso creaban siluetas un tanto extrañas, ¿no? Un poco fantasmales, un poco... No sabemos cómo actúa la niebla con el tema de la luz, ¿no? Bueno, pues creaba siluetas fantasmales donde no las había, o por lo menos donde no las había hasta ese momento, hasta esa noche en concreto. Margarita, en mitad de la calle, no atendía a lo que le decía Miguel. ¿Y por qué no estaba atenta a lo que le estaba contando Miguel? No estaba atenta porque estaba absorta y totalmente asustada, porque a pocos metros un hombre muy alto caminaba lentamente, vestido totalmente de negro y portando en su cabeza un extraño sombrero. Pese a lo dramático del encuentro, pese al miedo que ambos tenían, se pudieron dar cuenta de que el rostro no transmitía nada bueno. Los ojos eran muy pequeños y muy negros, la nariz era afilada, era muy alto. Todo esto le daba una especie de apariencia feroz, por decirlo de alguna manera. Además, como si de un fantasma se tratase, daba la sensación de estar flotando, pues no se le veía los pies por ningún lado. Según afirmaron los testigos del suceso, el enigmático personaje se marchó por la plaza del pueblo, despacio, hasta que se fundió de alguna manera con la niebla, sin prestar tampoco ningún tipo de atención a esas dos personas que se tropezaron en su camino. Es decir, sí. Llama la atención sobre todo esa especie como de distancia, ¿no? Como si no los vieran. Como si no los vieran, como efectivamente. Si en ese momento él fuera observado y él no observara. Exactamente. Quizás él en esa dimensión podría estar pensando, tengo la sensación de que alguien me está mirando, por ejemplo, pero no hay nadie. Sí. Efectivamente. Bueno, las investigaciones que se realizaron posteriormente, parece ser que este ser podía medir algo más de 3 metros. O sea que ya tiene que ser impactante. Me llama la atención porque habla de que lleva una capa negra y un sombrero en la cabeza, evidentemente. Y bueno, me llama la atención porque casos de lo que se ha dado en llamar caballeros oscuros, sí, no hombres de negro, sí, sí. Caballeros oscuros, son visiones reiterativas que la gente tiene muy, pero que muy a menudo. Incluso aquí en Canarias han habido casos de los que se ha hablado de estos caballeros de negro, que además llaman mucho la atención porque llevan una especie como de sombrero de copa. Sí, una especie de chistera. Una especie de chistera, efectivamente. Entonces, bueno, no ha ocurrido únicamente en esta zona de Cantabria, sino que es un caso que se da bastante a menudo y es visualizado por mucha gente en distintos puntos, por lo menos aquí en España.
Bueno, lo que sí es cierto es que la historia está llena de casos de personas que aparecen de repente. Parece que no vienen de ninguna parte, aparecen de repente y curiosamente llegan vistiendo con ropas que no pertenecen o a la zona o incluso a la época. Incluso algunos hablan idiomas que nadie entiende. Nos vamos otra vez hacia atrás y nos vamos a la época de la conquista. Y don Pedro de Valdivia, conquistador español de Chile y fundador de Santiago de Chile, relata en una carta enviada a Carlos V un hecho bastante sorprendente. En la misiva, fechada el 15 de octubre de 1550, cuenta que los araucanos, el único pueblo precolombino que no pudo ser de alguna manera dominado por los españoles, se aprestaban a cruzar el río Biobío para atacar a las tropas españolas cuando un pequeño meteorito cayó entre ellos. Tanto los españoles como esas tribus quedaron muy sorprendidos con la caída de ese pequeño meteorito, el cual despedía un gran fulgor, ¿no? Pero los dos ejércitos se sorprendieron todavía más cuando una hermosa señora, vestida de blanco, salió del interior del mismo y le dijo a los indígenas: servid a los cristianos y no vayáis contra ellos, porque son muy valientes y os matarán a todos. Bueno, parece que el mensaje que dio fue un tanto extraño. Servid a los cristianos y no vayáis en contra de ellos. Ese fue el mensaje que esa señora venida de no se sabe dónde les dio a los indígenas, ¿no? Los casos de aparecidos cruzan toda la Edad Media y llegan hasta el siglo XIX. En el año 1817, en la localidad inglesa de Almondsbury, apareció una joven de aspecto oriental, totalmente mojada y muy desorientada, vestida con unas ropas extrañas, incluso llevaba una especie de turbante. Como no podía, de alguna manera, no podía comunicarse, porque el idioma no lo entendía nadie, se comunicó con gestos. Durante meses los lugareños pues intentaron ver quién era, pero no consiguieron nada. Total, que esto se olvidó, se la aceptó, digamos, dentro de la comunidad, a pesar de no saber ni quién era, ni de cómo había aparecido, ni de dónde era. Y acabó casándose con una persona del pueblo, con un señor inglés. Tuvo varios hijos y falleció a los 70 años en el puerto de Bristol. Entre tanto había confesado que se llamaba Mary Wilcox y que toda la historia era falsa. O sea, que no es que hubiera aparecido de la nada de repente, sino que era toda una historia falsa. Pero las personas que estaban pendientes de su caso, que habían estudiado su caso, descubrieron posteriormente que nadie llamado con ese nombre, con el nombre de Mary Wilcox, figuraba en los registros parroquiales de Inglaterra. Es decir, ella intentó decir que todo eso se lo había inventado. Se dio a sí misma el nombre de Mary Wilcox, pero sin embargo en los registros parroquiales de Inglaterra no constaba ninguna persona con ese nombre y con esa edad. Y ahora les voy a contar un caso que muchos dicen que fue falso. Yo se lo cuento y ustedes deciden si fue falso o no, o indagan y se documentan sobre la historia. En el año 1950, Rudolf Fentz acabó sus días bajo las ruedas de un vehículo que acababa de atropellarlo a unos pocos metros de Times Square en Nueva York. A primera vista era un atropello normal y corriente, pero lo curioso es que las ropas de la persona atropellada llamaron mucho la atención, porque eran prendas muy antiguas, pero no viejas, sino antiguas. No estaban en mal estado. Podía ir disfrazado. Podía ir disfrazado, efectivamente. Realmente el fallecido parecía sacado de una fotografía del siglo XIX. Y estamos hablando de 1950. Cuando la policía hizo un inventario de las pertenencias del fallecido, que era un hombre joven de unos 30 años más o menos, se encontraron varias tarjetas a su nombre, unos recibos por la manutención de un carruaje y unos caballos, unos billetes billetes de moneda, papel moneda, que ya no estaban en circulación, y una carta dirigida a su nombre fechada en 1876.
Se intentó dar con su dirección o con su familia, pero todo fue inútil. Solo se consiguió ubicar a un tal Rudolf Fentz Jr., que ya había fallecido en una vieja guía telefónica en el año 1939. En 1939 se le... Sí. Vale. Pero posteriormente parece ser que se logró descubrir a su viuda, que les contó a los investigadores que el padre de su marido, o sea, el que había fallecido en el año 1939, había desaparecido en la primavera de 1876. Según se sabía, había salido de su casa para dar un paseo, pero nunca más volvió. Y nunca más nadie lo volvió a ver. La policía logró consultar la lista de desaparecidos de ese año y todos se llevaron una gran sorpresa. En el registro figuraba el nombre de Rudolf Fentz, de 29 años de edad, quien vestía una levita negra, zapatos con hebilla y sombrero de chistera en el momento de su desaparición. Rudolf Fentz también era una persona bastante alta, fuera de lo común también la altura. Y, curiosamente, como en Los Caballeros de Negro, vestía una especie de ropaje que era una levita negra y con ese sombrero, ¿no? Hay quien dice que la historia es falsa y que todo se basó en un relato de un periodista algo fantasioso llamado Ralph Holland, quien basó su historia en un cuento del año 1951 de un escritor norteamericano que se llamaba Jack Finney. Será falso o será verdadero, pero lo que no podemos hacer es negar que hay relatos, que hay experiencias extrañas y que nos pueden llevar a pensar que seres de otras dimensiones interactúan con nosotros, o que incluso cualquiera de nosotros podría en un momento determinado dar un salto a otra dimensión sin saber ni cómo ni por qué, e incluso regresar, como pudo ser el caso de Fenn, en caso de que esta historia fuera cierta. Bueno, él no regresó, él se trasladó al futuro y murió en el futuro. Y murió en el futuro, efectivamente. Regresó, me refiero que pudo cruzar una puerta dimensional en un momento determinado cuando desaparece y cruzar otra cuando vuelve a aparecer. Hay que tener en cuenta que el tiempo no se mediría igual. No, por supuesto que no. Para él igual fue instantáneo, efectivamente. Hay un tema que no podemos obviar al hablar de seres dimensionales, y es el caso de las visitas de extraterrestres a lo largo y ancho del mundo y de la historia. Entonces estaríamos hablando de seres que provienen de otros mundos, de otros planetas, o la explicación más válida para su origen podría ser esos universos paralelos. Los críticos de la hipótesis extraterrestre frecuentemente repiten hasta la saciedad que las grandes distancias que separan las estrellas sería el mayor problema para cualquier raza que deseara llegar a la Tierra. Pero en los años más próximos, muchos físicos de mente abierta, ¿vale?, han propuesto la idea de universos paralelos, agujeros de gusano, y mostraron un incrementado interés por la existencia de otras dimensiones. Una nave espacial podría entrar en lo que es llamado hoy un agujero de gusano y encontrarse a cientos o a miles de años luz de su posición original en el espacio en cuestión de segundos. Sí. El uso de agujeros de gusano como ventanas en el espacio permitiría a las naves saltar hacia otro cuadrante del espacio de una forma prácticamente instantánea. La hipótesis interdimensional de los objetos voladores no identificados, los ovnis, y de eventos relacionados es una idea desarrollada por el astrofísico Jacques Vallée, uno de mis favoritos además, en la cual sostiene que los fenómenos extraños que estamos presenciando proceden de otros universos paralelos o de otras dimensiones y que coexisten por separado junto a nosotros y que conformarían lo que llamamos el multiverso. Sí, aquí voy a intervenir yo, porque efectivamente Jacques Vallée, yo creo que en el mejor de los adjetivos hay que darle de comer aparte. Sí. No estamos hablando de un cualquiera, no estamos hablando, como le gusta mucho a los escépticos, sobre todo a los negadores sistemáticos. Uh-huh. No estamos hablando de un iluminado, ni de nadie que necesita recurrir a determinadas historias para
Jacques Vallée, estamos hablando de un astrofísico, experto en informática, de origen francés. Nació en 1939, sigue vivo. Sí. Actualmente, él es francés y actualmente vive en San Francisco, en California, en Estados Unidos. Bueno, pues Vallée, si miráramos su faceta de ciencia convencional, podríamos decir que se caracteriza por el desarrollo conjunto de la primera asignación informatizada de Marte de NASA, por parte de la NASA, y por su trabajo en la creación de ARPANET, el precursor de la moderna Internet. También es una figura importante en el estudio de la fenomenología OVNI, destacando por una defensa de la legitimidad científica de la hipótesis extraterrestre y de la hipótesis interdimensional. Sí. Bueno, Jacques Vallée tiene la licenciatura en Ciencias en Matemáticas por la Sorbona, tiene maestría en Ciencias en Astrofísica por la Universidad de Lille, es astrónomo o ha sido astrónomo hasta el año 1961 en el Observatorio de París. A partir de 1962 se va a Estados Unidos y allí comienza a trabajar en astronomía en la Universidad de Texas, en Austin, en cuyo observatorio McDonald trabaja para la NASA en el primer proyecto de hacer un mapa de información detallada de Marte. Y aquí voy a hacer un lapsus. Estamos hablando del año 1962. Sí. Un mapa detallado de Marte. Sí. Sí. ¿Cuántas veces hemos hablado de Marte? No lo sé. Se supone que vamos a ir. Y que vamos a ir. Y que estamos intentando ver. Y que no sabemos prácticamente nada de Marte, bueno, sí. En 1967. Ahí los hemos pillado, ¿eh? En 1967, Jacques Vallée recibe el doctorado en informática de la Universidad de Northwestern y además realiza trabajos de investigación, desarrolla sistemas de redes, hace conferencias, tiene una multitud de libros, es un empresario incansable. Uh-huh. También ha sido miembro del Comité Consultivo Nacional de la Universidad de Michigan en la Facultad de Ingeniería, participando en los primeros trabajos de ingeniería artificial. Su investigación la ha llevado a recorrer prácticamente toda la inmensa mayoría de los países del mundo. Sí, no es nada. Y además caballero. Es considerado uno de los principales expertos en el fenómeno OVNI, sí. Bueno, pues Jacques Vallée ha sugerido una hipótesis interdimensional. Esta hipótesis representa una extensión de la hipótesis de extraterrestre, donde los extraterrestres podrían venir potencialmente desde cualquier lugar. Las entidades pueden ser multidimensionales más allá del espacio-tiempo y por lo tanto pueden coexistir con los humanos y sin embargo no se detectan. Ya. La opinión científica en general ha seguido la opinión pública en la creencia de que los objetos voladores no identificados o no existen porque son fenómenos naturales, o si lo hacen deben de representar la evidencia de una visita por una raza avanzada de los viajeros del espacio. Bueno, pues bajo el punto de vista de Jacques Vallée, la investigación sobre los ovnis no tiene por qué limitarse a estas dos alternativas. Por el contrario, las exposiciones o los datos acumulados tenderían a indicar que los ovnis son reales, sí, que representan un fenómeno no reconocido previamente y que los hechos no apoyan el concepto común de visitantes del espacio. Además, él da una serie de argumentos para mantener esta tesis, como pueden ser que los encuentros inexplicables cercanos son mucho más numerosos que los que se necesitarían para cualquier inspección física de la Tierra o de un planeta que se quiere conquistar. Es decir, llevan demasiado tiempo aquí ya. O sea, que tenemos grabados de prehistóricos. Sí. Puntos como que la estructura del cuerpo humanoide de los supuestos extranjeros no es probable que se originara en otro planeta y no es biológicamente adaptable a los viajes espaciales. Bueno, son argumentos suyos.
Por otro lado, también mantiene que el comportamiento reportado en miles de informes de secuestros está en contradicción con la hipótesis de la experimentación genética o científica en los seres humanos por una raza avanzada. Hombre, yo aquí no estoy demasiado de acuerdo. Ya, vale. Porque sí hay muchos casos en los cuales aparentemente lo que se está haciendo es una investigación científica, genética. Y una manipulación genética, sí. Por otro lado, también mantiene que la extensión del fenómeno a lo largo de la historia humana demuestra que los ovnis no son un fenómeno contemporáneo, está claro, No. porque los tenemos desde la prehistoria. O, por ejemplo, que la capacidad aparente de los ovnis de manipular el espacio y el tiempo sugiere alternativas mucho más radicales y diferentes de las que se están manejando. Ya. Y hay una parte que a mí me encanta, porque aporta algo más de lo que se suele comentar y de lo que en alguna ocasión hemos comentado. No es lo que voy a decir ahora, me he anticipado. O sea, Vallée propone que existe un verdadero fenómeno ovni, en parte asociado a una forma de conciencia no humana que manipula el espacio y el tiempo. El fenómeno ha estado activo durante toda la historia humana y aparece en diversas formas y en varias culturas diferentes. En su opinión, existe una inteligencia detrás del fenómeno de manipulación social. Y sobre todo me estaba refiriendo... De manipulación social, sí, por parte de esos seres. Sí, y sobre todo, el comentario que he hecho me estaba refiriendo a lo que voy a decir ahora. Y es que Vallée propone también que un aspecto secundario del fenómeno ovni involucra la manipulación de los seres humanos y la intención de modificar su sistema de creencias con el tiempo. La motivación de este engaño es probablemente un cambio proyectado importante para la sociedad humana, la ruptura de viejos sistemas de creencias y la aplicación de otros nuevos. Vallée afirma que las pruebas, si son cuidadosamente analizadas, sugieren un plan perfectamente preparado para el engaño de la humanidad a través de medios altamente avanzados y desconocidos métodos. Asimismo afirma que es muy poco probable que los gobiernos oculten en realidad pruebas como estas, como popularmente se sugiere o se cree. Más bien, él cree que es mucho más probable que eso es exactamente lo que los manipuladores, estos señores que vienen de otras dimensiones, quieren que creamos. Él aboga por una mayor y más seria participación de la ciencia en la investigación ovni y en el debate, porque dice que solo esto puede revelar la verdadera naturaleza del fenómeno ovni. Es decir, él plantea que lo que muchas veces hemos comentado, y no somos los únicos, de toda la manipulación que se está haciendo sobre la fenomenología ovni por parte de los gobiernos, Sí. lo que plantea es que igual los gobiernos no lo están manipulando porque no son realmente conscientes de lo que está ocurriendo realmente. Y que estos seres interdimensionales están interactuando de tal manera que ellos lo que quieren, o su objetivo es el control, que nosotros le echemos las culpas a nuestro propio gobierno. Sí, efectivamente. Es una hipótesis. Sí, que eso que no está reñida con que los gobiernos, algunos sepan realmente lo que está ocurriendo, lo permitan y lo fomenten. Efectivamente. Que también puede ser. Y los famosos encuentros que se narraron en su momento. Quiero recordar que era Juan 23. Sí. Con una nave extraterrestre, sí, que bajaron o los encuentros de Eisenhower. Sí, de Eisenhower. Cuando desapareció, sí, nadie lo encontraba. No, estaba en el dentista. Sí. Sí. Y es eso, o sea, yo en principio quería aportar esto, o sea, porque además estamos hablando, vuelvo a repetir, no estamos hablando de un científico, no estamos hablando de una persona de a pie. No. Es alguien que además absolutamente involucrada en muchas parcelas, en todas ha destacado. Y una persona muy, muy relevante dentro del mundo de la ufología. Alguien que no necesita esto. No necesita lanzar este tipo de hipótesis para tener ni repercusión social y mucho menos dinero, porque dinero es lo que menos le falta.
Vamos a ver, incluso Jacques Vallée, llevo toda la tarde intentando acordarme del nombre de uno de los libros que yo me leí, no puedo acordarme, pero bueno. Pero sí recuerdo que en el libro lo que hablaba también era que todo el tema de las hadas, los genios, los duendes, todo este tipo de seres, realmente también serían seres interdimensionales y estarían fuertemente vinculados al fenómeno ovni. Lo que pasa es que desde la antigüedad se les denominaba de otra manera. Ya. O sea que bueno, también hay quienes sostienen que en el caso de los visitantes de dormitorio, o incluso cuando sufrimos lo que se llama la parálisis del sueño, realmente lo que estaríamos haciendo sería entrar en otra dimensión, abrir una pequeña puerta a otros mundos y echar un reducido vistazo. En este caso no seríamos nosotros los visitados. Hay una hipótesis que habla de eso, cuando se habla de visitantes de dormitorio, pero hay una hipótesis que la nombré yo hace un tiempo en el programa y me encantó esa hipótesis en la que decía que realmente no éramos nosotros los que estábamos siendo visitados, sino que éramos nosotros los que estábamos haciendo visitas a otras dimensiones en momentos como esos, bien en el caso de los visitantes de dormitorio o cuando se produce el tema de la parálisis del sueño. También, dando un giro de 180 grados hacia otro tema dentro del mismo tema, también se ha teorizado que los dispositivos, toda la tecnología que poseemos a día de hoy, todos los artefactos, todos que podemos tener a día de hoy, podrían abrir un agujero de gusano hacia un universo paralelo. Y hablando de dispositivos, hablando de tecnologías que podrían abrir una puerta de conexión con otras dimensiones, no podemos olvidarnos lo que la nueva ciencia, los nuevos artefactos utilizados en la investigación podrían hacer. No podemos olvidar que quizás alguno de ellos sea capaz de abrir la puerta a una de esas dimensiones. Y este sería el caso del CERN o el acelerador de hadrones. Sergio Bertolucci, director de investigación e informática científica del CERN, organismo que ha construido el gran acelerador de hadrones, cree que este ingenio podría abrir, aunque fuese durante unos instantes, una puerta a otra dimensión, a otro universo, y que algo podría pasar a través de ella hasta nuestro mundo. Según el científico, desde esa puerta podría llegarnos algo, o nosotros podríamos enviarlo. El gran acelerador de hadrones, para todo aquel que no lo sepa, es una enorme y compleja instalación construida bajo tierra entre las fronteras de Francia y Suiza y que está destinada a reproducir en la Tierra enormes descargas de energía parecidas a las que se produjeron en los orígenes del universo, para conocer mejor de qué está hecha la materia y cómo se constituyó el universo de alguna manera. Una máquina que está siendo motivo de curiosas hipótesis desde que se planteó su funcionamiento, desde pensar que podía provocar la aparición de un agujero negro que engulliría a toda la Tierra, a deducir que su entrada en funcionamiento estaba siendo saboteada desde el futuro. No. También se ha hablado de eso. Pero, sin embargo, lo que los científicos creen que podría pasar es que se apreciaran fenómenos inexplicables según nuestra forma de entender el universo, o de forma similar a lo que ocurriría en un universo de 2 dimensiones, como un plano, si irrumpiera en él algo de 3 dimensiones, como un cubo. Ya. Bueno, pues los científicos era lo que estaban viendo. La posible apertura de esta puerta entre dimensiones sería muy breve y se cerraría de forma espontánea después, asegura este investigador, que no cree que por el momento este descubrimiento tenga una utilidad práctica. O sea, abrir una puerta a otra dimensión y poder enviar un objeto, que nos envíen un objeto no tiene utilidad práctica, eso no. Bueno, este comentario generó entre la comunidad científica una preocupación relacionada con el riesgo existente de que el colisionador invite, entre comillas, por error a nuestro mundo, a visitantes no deseados de otras dimensiones espaciotemporales. Sí, yo aquí quería comentar una noticia que salió publicada en RT este 3 de julio pasado, en el cual nos dice que un nuevo experimento denominado AWAC, con el gran colisionador de hadrones, situado en el Laboratorio de Física de Alta Energía del CERN,
en Ginebra, abrió el pasado 24 de junio un portal a otro mundo, según especulan los teóricos de la conspiración, a raíz de la difusión de una espectacular fotografía del cielo sobre el laboratorio obtenida ese día, según informó el periódico The Sun. Mientras el pasado 24 de junio los científicos llevaban a cabo el experimento reuniendo micropartículas, el cielo sobre el laboratorio de investigación cambió de color, volviéndose carmesí. Además, se registró un intenso vórtice de nubes. Sin embargo, todavía no se informa si dichos fenómenos atmosféricos están relacionados con el propio experimento. Ya, pero sin embargo, además creo recordar que no es la primera vez. También recuerdo cuando el señor Obama tomó posesión del Premio Nobel de la Paz. Efectivamente, la gran espiral que se formó sobre Noruega. Sí, efectivamente. Precisamente en ese momento. Sí, justo en ese momento. Bueno, barajamos hipótesis, lo vemos desde varias perspectivas. Ojo, que pueden ser fenómenos diferentes, porque el de Obama pudo ser a través del proyecto Blue Beam. Sí. Y esto puede haber sido consecuencia de una experimentación del CERN. Sí, evidentemente. Puede ser. O puede ser que el ser tenga más tentáculos que no sepamos. Que no, efectivamente. Y pueda estarse dando. O puede ser todo lo contrario, como decías tú, que tenga que ver con el Blue Beam. ¿Quiénes sabían la existencia del CERN hasta que prácticamente no se inauguró? Nadie. Y esto es un proyecto que se ha tardado años en construirse, sí. Entonces, ¿quién sabe realmente hasta dónde llega, hasta dónde está investigando? ¿Quién lo sabe? Nadie. Pues ya está. Nadie. Bueno, sí, los que están allí dentro, los que están allí. Y así todos, muchos de ellos no lo saben. Y lo normal es que cada uno sepa la parcela que lleva. De su parcela, efectivamente. No sabe la unificación y la proyección y cómo encuadran y encajan cada una de las investigaciones que están haciendo. Sí, está claro. Bueno, pues casi para finalizar, por lo menos mi parte, yo les haría una serie de preguntas, los dejaría pensando un poquito. Yo les preguntaría si creen que es posible entrar en contacto con una dimensión habitada por seres extraños o no extraños, que puedan ser humanos. Se trataría tal vez de una versión alternativa de nuestro mundo en la que, por ejemplo, los dinosaurios no se habrían extinguido, por ejemplo, o donde la ciencia de los antiguos griegos habría seguido desarrollándose sin pasar por los 1000 años de estancamiento de la Edad Media. Podrían existir esos universos paralelos, esos mundos paralelos, donde la historia, yo lo veo como una especie de encrucijada, ¿no? Y cada decisión que tomamos es un mundo paralelo, un mundo alternativo. En uno tomamos una decisión y en el otro tomamos la contraria. Lo que pasa es que, y hoy no vamos a poder ahondar en lo que voy a comentar ahora, pero es que hay otra hipótesis que yo no la veo tampoco tan descabellada, y es que cada decisión que tú tomas crea una vida una vida paralela, un mundo paralelo. Sí, la que no has tomado. Que cada uno de nosotros estaría viviendo miles de vidas. Exactamente. Y que de vez en cuando interactúas con alguna de ellas, y esa podría ser, por ejemplo, la explicación a determinados sueños, a determinadas vivencias que no tienen explicación. Sí, efectivamente. Bueno, pues para terminar simplemente voy a citar a Sir Arthur Eccleston, astrofísico británico, que dijo: el tiempo es un mapa desplegado ante nosotros, en donde está marcado el acontecer del presente, pasado y futuro. Somos nosotros los que nos incorporamos a los acontecimientos. Ya. Bueno, y yo voy a nombrar un hecho que sucedió. Yo me imagino que todos recordaremos la desclasificación de archivos secretos por parte del FBI relacionados con los ovnis y los extraterrestres. El proyecto de la bóveda. Que se produjo en abril del 2011. Sí. Entre otros documentos desclasificados, todos recordaremos uno de los que más impactó, que fue el que hablaba acerca del incidente en Roswell. Sí. Bueno, pues entre todos esos documentos hay otro desclasificado que habla sobre entidades que provendrían de planos superiores donde no existe la materia, con el nombre seres gigantes interdimensionales. Están visitando la Tierra según el FBI y no vienen de ningún planeta. Curioso lo de gigante, me llama la atención.
El texto habla sobre unas extrañas entidades que no vendrían de otros planetas, sino desde otras densidades o dimensiones, y que pueden materializarse a voluntad. Se trata de un informe enviado el 8 de julio de 1947 al entonces director del FBI, John Edgar Hoover, por un agente especial con grado de teniente coronel, cuya identidad ha sido borrada en el documento para que no se sepa de quién se trata. Y allí se menciona un reporte periodístico de la época referido a un avistamiento ovni, en donde el testigo principal habría sido interrogado muy probablemente por oficiales del FBI en algunas cuestiones muy específicas. Bueno, pues después de la investigación en torno al reportaje y al interrogatorio al que se supone se somete a este testigo de avistamiento, el agente del gobierno llega a una serie de conclusiones. Como por ejemplo que algunas partes de la nave avistada llevaban pasajeros y otras eran operadas a control remoto. Que la misión es pacífica, los visitantes planean quedarse en el planeta. Los visitantes son como los seres humanos, pero mucho más grandes en tamaño. Curioso. No encarnan en terrícolas, sino que vienen de su propio mundo y con su propio cuerpo. No vienen de otro planeta, como nosotros referimos, sino de un mundo etéreo que se interpreta con el nuestro sin ningún, o sea, que se intercala con el nuestro sin nuestra percepción. Ya. Los cuerpos de los visitantes e incluso las naves se materializan al entrar en vibración con la materia densa de la Tierra. Los discos o las naves poseen energía radiante y rayos que pueden desintegrar fácilmente cualquier otra nave, y para reingresar el campo etérico simplemente desaparecen de nuestra visión sin dejar rastro alguno. La región de donde vienen no es un plano astral. Corresponden a locas o talas, Sí, según el esoterismo. sí. No utilizan sistemas de radio, pero probablemente usan un sistema de radar que les permite divisar el lugar de apertura o de materialización. Lo que quizás nosotros, o lo más cercano a nosotros, podría ser un GPS. Sí. Está claro que a partir de lo que acabo de leer surgen muchas preguntas, muchas dudas, como por ejemplo, si no pertenecen al mundo físico como nosotros, ¿qué son? ¿Qué son? Si recurrimos al esoterismo, los seres interdimensionales a los que se refiere el informe del FBI podrían ser entidades que, habiendo progresado en su nivel evolutivo, deciden regresar a densidades inferiores o a niveles inferiores. ¿Con qué propósito? Puede ser con el propósito de ayudar en los procesos de transición en los que se encuentren o en los que nos encontremos, Sí. los que estemos en un nivel inferior. Pero estos seres, que también son denominados errantes, serían tanto buenos, que estarían al servicio de los demás y vendrían a ayudarnos, como malos, me que imagino. estarían Claro. al servicio de sí mismos. Y volverían a nuestro nivel de 3 dimensiones para tratar de conseguir sus propósitos. Eso me resulta un poco curioso, porque se parece un poco a la teoría esbozada por Jacques Vallée. Sí. Entonces, es eso, volverían a nuestro nivel de 3 dimensiones para conseguir sus propósitos. Depende de quién fueran, serían que ascendiéramos de nivel, que progresáramos espiritualmente, o por el contrario, impedir que evolucionemos. En el caso de los seres positivos, su propósito no solo sería ayudarnos a encarnar en un nivel superior, sino para trabajar, enseñar o ayudar desde dentro y aquí a los demás. Ya que las normas, y esto lo hemos hablado en algún programa, las normas del libre albedrío No pueden ser. sugieren la no intervención externa, no Sí. se puede intervenir directamente Desde otros planos. desde otro plano. De manera que para auxiliarnos espiritualmente deben encarnar en las mismas condiciones que tenemos nosotros, o deben conseguir ponerse en contacto de alguna manera. Y esto lo dice el FBI. Esto es un informe que además, el informe tiene muchas críticas, porque es un informe que esto fue una noticia que se publicó en su momento en la prensa, en una revista de
dedicada a temas de estos, Ujú. y que a raíz de la publicación el FBI hizo una investigación. Ajá. Y en los documentos desclasificados a la conclusión que llegan es a esto. A que son seres interdimensionales. ¿No? O a que pueden serlo. Vamos a ver la última parte que he explicado, eso ya Está claro que esto no. es una aclaración Ya. de lo que a lo que pueden a estar lo que pueden estar refiriéndose. refiriéndose. Pero los puntos sí, los puntos son los puntos que están en el informe. Y además me llama mucho la atención la casualidad, sobre todo del tipo de personas que describen, ¿no? Altas, vestidas de una... Llama mucho la atención. Bueno, pues no nos queda tiempo para más del tema de esta noche. No me queda sino decirles lo que les digo siempre: que no nos crean a nosotros, que busquen, que indaguen, que busquen, que indaguen, que lean, y que a partir de ahí saquen ustedes sus propias conclusiones.